María y auspiciada por Petroperú, la Derrama Magisterial, Diario El Comercio y la Universidad a las Peruanas, a quienes les agradecemos. En el marco de esta 18ª Feria Internacional del Libro de Lima 2013, se presenta el libro Cuentos a Tajo Limpio, del escritor Alberto Schrott-Prílica, quien anteriormente publicó el poemario Sala de Montaje, y este es su primer libro de relatos, producto de haber obtenido el primer lugar en el Campeonato de Lucha Libro 2012. Los comentarios van a estar a cargo de José Pancorbo y Manuel Ildefonso. Organiza Lucha Libro. Pero antes de dejarlos con nuestros invitados, voy a leer un texto que me han pedido dar lectura. Debido a motivos de salud, Christopher Vázquez, creador de Lucha Libro y uno de los panelistas hoy en la presentación del libro Cuentos a Tajo Limpio, pide disculpas por su ausencia. Aún así, nos ha pedido que por favor leamos esta breve nota que ha escrito para esta noche. Si te doy 3 elementos, seguro con eso armas una historia, un clip, un paraguas, una pelota de tenis. Conectarás todas las cosas con gran cuidado. 5 minutos serán suficientes a lo largo de 8 noches para convertirte en lo que tanto anhelas. Te enfrentarás a cualquier obstáculo lanzando tus mejores adjetivos. Nadie conocerá tu rostro, pero sí tu estilo. Tu increíble forma de luchar con la sintaxis. Una máscara y un seudónimo protegerán tu identidad hasta que estés listo. Entonces verás el rostro de los demás y ellos verán tu rostro sin máscara. Será el momento que te presentes como lo que siempre has sido, un escritor, luchador. Y es así que hoy, miércoles 24 de julio, en la FIL de Lima 2013, Lucha Libro tiene el agrado de presentar el libro del campeón 2012, Ruido Blanco. De esta manera, el objetivo central del campeonato de improvisación literaria Lucha Libro se ve cristalizado gracias a la editorial Mesa Redonda. Hoy, por primera vez, Ruido Blanco se quitará la máscara en público para presentarse como Alberto Schrott-Prílica, autor del libro Cuentos a Tajo Limpio. Felicitaciones, Alberto, un gran abrazo y que la noche sea propicia. Vamos a recibir ahora a nuestros invitados con fuertes aplausos. Mira que chido, Rival. Buenas noches, yo voy a iniciar con la presentación. Soy Miguel Ildefonso. Es un gusto estar aquí presente en esta aparición de Cuentos a Tajo Limpio de Alberto Schrott. Yo fui una vez o un par de veces de campeonatos de esta lucha allí en la noche de Barranco, y fue muy interesante, es algo que vi por primera vez, y sí es como una metáfora de la lucha del escritor, en realidad consigo mismo, con sus fantasmas. Ahí era todo encarnado en un escenario, ¿no?, en vivo y real. Yo preparé un texto que voy a empezar a leer. El narrador va apodando sus historias hasta dejar fragmentos de novelas, relatos bonsái. El minimalismo, el simbolismo y los juegos surrealistas que conforman Cuentos a Tajo Limpio nos conducen a un mundo de mitos que se reinventan en una posmodernidad en donde no hay fe ni referentes absolutos. La realidad es manipulable y efímera. Y en ese mundo aparente vemos facciones de Kafka, Borges, Cortázar, Monterroso, Vilamatas y Tim Burton. Facciones que configuran un rostro múltiple, de muchas dimensiones. Por eso hay que leer este libro como una suerte de lentes 3D para reconstruir un mundo más pleno, para no salir tajados también, cortados por esas manos de tijeras que a su vez pretenden reconstruir el mito del paraíso. Nacemos de una ruptura, de un corte, y es con ese mito de Adán y Eva que empieza este artefacto poliédrico. El narrador
da vuelta a la historia bíblica del paraíso. Nos habla de la creación desde el Apocalipsis, del pecado original desde el fin de la inocencia. Aquí la manzana cobra dimensiones más que simbólicas, se vuelve personaje que articula los siguientes relatos. Una suerte de pastiche novelada con un Adán y una Eva sin máculas ni culpas. ¿Quién narra aquí? ¿Es Dios? ¿Es Adán? El narrador es la tecnología que nos engloba hoy día. La manera de contar es espontánea. La creación es derrumbar al adversario que es el vacío. Justamente es lo que nos dice entre líneas. Vivimos en torno a ese vacío producto de una tecnología pretenciosa. Tras una era de reflexión, la praxis hoy se difumina en una tecnología que fabrica en serie. La literatura se vuelve una serie automatizada. Cuentos a tajo limpio cuestiona esta estandarización de las palabras y del pensamiento. Con el aporte de la poesía palpable en estos relatos, hace una parodia de los grandes discursos y de los pequeños mundos ficcionales de hoy, como los desarrollados a través de la Internet. El protagonista de este libro es el narrador, que trae la herencia del pecado, la herencia maldita de ser ajeno a su artificial creación. El protagonista es ese creador exiliado del reino virtual de la hiperinformación, el hacedor inútil ante su propia lechura, en que todas sus criaturas muerden esa manzana del caos. Babel, por eso, inicia esta historia macabra de un mundo fragmentado con heridas de esos tajos sin culpa. Metáforas y símbolos que encubren historias falsas de amor, de perpetuidad del amor hedonista y de conspiraciones e intrigas entre el dios Apple y el ciberhombre que vienen a ser lo mismo. La lengua se ha diversificado, la economía y el pensamiento se ha globalizado para dar origen al caos de hoy, al espionaje sin sentido. Babel es la inarmónica historia de un asesinato que no se cuenta, la de Abel. Es el golpe de estado de una falsa divinidad, la suplantación de Dios por el hombre, o mejor dicho, por la imaginación del hombre. Dios dejó de tener un nombre en Babel y en su multiplicación de lenguas difuminó su esencia, dejó de tener un valor por sí mismo y se contextualizó. Babel es la metáfora de una modernidad fundada en el miedo a la historia. Es una escritura que se desenrolla como la cáscara de la manzana para ser devorada por el hastío de la repetición. El mundo de hoy, en que cada quien crea su mitología, vive su creencia anárquica aun cuando no crea en nada. Una sociedad Babel, una construcción falsa, es lo que se cuestiona en estas novelas breves, en donde vemos a seres desarticulados como la hermana, la estatua, el hijo enano, el padre muerto, la madre, los jinetes del apocalipsis que llegan a una tierra agreste. Son un cuarteto de músicos, la historia de Juan, blanco, rojo, negro, verde, que no hacen más que hablar de sus giras, la tecnificación de los viejos rituales mágicos y orgiásticos. También está el nadador, los 7 hijos, el cirquero y sobre todo el mercader de secretos y habladurías, el que narra, el hijo ilustre de Babel y Sodoma. Los mitos cuentan que nacemos, crecemos, nos matamos y que luego vivimos en otros mitos. Cuentos a tajo limpio nos narra la caída del imperio de Babel, la disgregación y el reparto del reino babilónico en la era de la información, que nos atavía de datos, meras palabras sin sabiduría. En ese momento pudo intuir que era soñado por otro soñante anónimo de la red. Nos dice el narrador hacia el final, revelándonos que es allí, en ese corte por la mirada del otro, donde termina la ilusión para despertar en el horror del vacío otra vez. Gracias. Buenas noches. Tuve el gran gusto de conocer hace tiempo a Alberto, y después de ser, a pesar de mis pocas calificaciones, fui juez en una etapa del concurso por el cual hay que felicitar mucho al grupo editorial Mesa Redonda porque ha sido un gran éxito.
Y en esa etapa estuve entre los que apoyaron a Alberto frente a otros. Bueno, y porque desde ella se veía una seriedad muy grande, un oficio serio, delicado, sutil y una dedicación auténtica. Y lo que vemos en este magnífico libro es que todos estos cuentos, que son como los autores que ha mencionado Miguel Defonso, y también como Arreola, si se puede mencionar a otro, a Juan José Arreola, son una muestra, como una especie de caleidoscopio o de rompecabezas de la indeterminación y de la singularidad, como dicen ahora los físicos. Porque en este universo en que ya la teoría de la relatividad ya fue, porque no puede explicar los agujeros negros y los átomos, que sea. Y la física cuántica también ya fue, porque no puede explicar las grandes dimensiones. Entonces, estamos en una época sin ilusiones ni con la ciencia. De manera que aquí se ve toda una serie de ángulos en que la humanidad está bailando en ese mar de singularidad al ritmo de una imaginación desbordante, profunda y amena, que va poniendo en una serie de situaciones, inclusive el no espacio digital, digamos así, va reemplazando al espacio del cual ya se duda su existencia inclusive. Entonces, estamos en toda una encrucijada en que tanto lo eterno como lo llamado moderno, no se sabe si lo moderno es lo moderno, y ahí nos bombardea, como menciona acá, a un cañón Schneider. Cada uno de estos cuentos es un cañón Schneider que produce una onda derecha en la mente, porque abre espacios que no habíamos visto en el bosque. Y por lo tanto tiene ese alto valor, no solo estilístico y literario en cuanto a ficción, sino en cuanto a espejo y a la vez por reflejo iluminador de la mente, ¿no? Esto de la singularidad, por ejemplo, que llaman los físicos ahora, en que todas las situaciones de la teoría de la relatividad y la física cuántica se resuelven en una fórmula que es más o menos así, X sobre -1, una cosa así. Entonces igual es indefinido, no hay nada. O sea, la lógica de esas dos teorías van a dar a eso. Entonces a eso llaman la singularidad, porque en realidad no, ya ahí nomás no se aprecia. Entonces, en medio de esta es la singularidad de las singularidades, así como hablamos de cantar los cantares. Este libro es la singularidad de las singularidades, brillantísimo, pero no agujero negro, sino un sol radiante. Gracias a Miguel por sus palabras, sus ideas, su entusiasmo, su ímpetu, y gracias a José por ese sol que has recibido. Espero que sea así. Y gracias a ustedes, porque verlos es una gran onda de energía también. Y un libro sin energía es un libro que viene muerto. Yo quería darle a este personaje, a esta máscara que me acompañó,
quizá desde antes que le eligiera un poquito de luz. Sucede que las máscaras que creo que llegan para quedarse. Y el hábito de escribir llega para quedarse también. Cuando uno empieza a entender que esa voz que uno recibe quizá no sea del todo tuya, pero está agitándose, está golpeando y tiene que llegar a un papel porque si no te va a comenzar a golpear muy duro, empiezas a crear universos, a crear mundos paralelos, situaciones múltiples en las que quizá te sientas más cómodo o en las que quizá te estés probando. Y un poco este libro es la conclusión de todo un proceso. Yo empezaba a escribir cuentos a veces muy grandes, de forma estratosférica, dedicándome a ahondar en imágenes, de repente muy poéticos, pero poco a poco yo también fui aclarando algunas cosas y enfilándome más, aprendiendo a buscar la palabra, a buscar la idea, a crear la historia. Y así aparecí, sin querer, con 500 palabras que luego se fueron a 300, con 300 que luego se fueron a 200, y por qué no, puede ser mejor 50, y todo estaría resuelto en una sola línea. Y cuando estaba en este afán llegó este concurso y quería dar una oportunidad a un personaje que me estaba orbitando, que era el protagonista de mi insomnio. Era una criatura que tenía unas agujas muy filudas y comenzaba a hincarme o a hincar a mi personaje hasta hacerlo desvariar, brotar de cólera, y curiosamente escribía mejor. Y también tenía curiosamente a las manzanas que han sido mi delicia durante tanto tiempo, y también un cuerpo delicioso, una piel arenosa, una cáscara brillante. Y quería darles una oportunidad. Entonces vi que este concurso era justo lo que necesitaba, era una historia, era algo tipo Rocky, un campeonato que tenía que enfrentarme, tenía que ganar, tenía que pulir mi entrenamiento y hacerme cada vez más breve, más impactante, más conciso, sin dejar la poesía. Entonces elegí a él, que es ruido blanco. El ruido blanco, bueno, Héctor tiene una definición económica para el ruido blanco, es un poco más estadística, es un escenario probable, futurístico. Los ingenieros electrónicos dirán que es estática, que es algo impredecible, es algo horrible, pero los audiovisuales creemos que el ruido blanco es una capa sonora que va a darte la descripción de un lugar a partir de sus elementos, de sus protagonistas. Si viajamos a la selva, el ruido blanco estará compuesto de animales, de agua, de viento, de mitos, ¿por qué no? Y así el ruido blanco era un narrador preciso, intenso y poético, si se quiere decir que es poético. Y de alguna manera consolidó todo ese proceso. Y cuando llegó a la máscara me eligió. Tenía todo lo que yo necesitaba que tuviese. Y sobre esta máscara volqué a esa voz narradora. Y como decía Miguel, hay también una onda de retomar viejos mitos y darles la vuelta. Acá los jinetes del Apocalipsis terminan siendo músicos ambulantes porque sus caballos murieron por extenuación. Y curiosamente un nadador de mar abierto viaja un portal dimensional y en su última encarnación se reencuentra con su piano. Y ni hablar de Babel, en un reino en que las manzanas eran alimento, el gozo de la ruptura, personajes únicos, llenos de gigantes y una naturaleza poco real maravillosa. Y bueno, lo particular de las historias y lo interesante de las historias es que uno puede encontrarse en ellas. Entonces yo los invito a que se busquen en estas y en todas las historias que crean, donde podrían encontrarse. Muchas veces los libros llegan a nosotros no de forma gratuita, llegan cuando tienen que llegar. Son así de ocurrentes, así de gatunos, por decirlo de una manera. Así como las máscaras, así como el ruido blanco, llega cuando puedes recibirlo.
los invito a leer, los invito a acompañarnos, los invito a darnos un abrazo energético, por decirlo de alguna forma. Y gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Un gran abrazo. Bueno, el abrazo está bien para ustedes. Y si nos queda tiempo, si me permiten leer un cuento, ¿es probable leer un cuento? Porque son chiquitos. ¿Queda tiempo? A 5 minutos. ¿Alguno quiere? Dos cuentos. Ya vamos a leer el del piano y el del abuelo que mencionaste. Pero primero este de aquí. Se llama Quinto Elemento. Él era el único que podía remendarle en la piel sus propios trazos, justo como le gustaba. A ella le divertía ser adicta a la tinta. Luego de 4 citas con el artista de las agujas y el dolor, necesitaba un quinto tatuaje. Y antes que pudiese pensar en un diseño para sus tobillos, el mar del Ecuador y su música grabaron en ellos la travesía de una ola diminuta, el recuerdo perpetuo de una caminata por la playa. Y bueno, José mencionó al cañoncito Schneider, que es uno de mis favoritos. Es un recuerdo del abuelo que fue artillero en sus buenas épocas. Y de pronto empezaban a aparecerle protuberancias en la calvita, entonces se me ocurrió que de repente los cañones estaban apareciendo otra vez. Y se llama el cuerno del abuelo. Al abuelo le sobraba grasa y su cuerpo ya tenía órdenes en estricta reserva. Sobre la calva, con algo de materia y sangre, se las ingenió para hacerle un cañoncito Schneider apuntando al sur, una reliquia en posición estratégica que nos recordaba el lugar hacia donde él cree hay que apuntar la sospecha. Y bueno, el del piano, que es muy emotivo. Es la quinta encarnación de este nadador olímpico. Quinta encarnación, el reencuentro. Conozco esta vieja madera, dijo el maestro mientras tocaba la cubierta de un piano estartalado y alardeaba para sus herramientas, sus únicos asistentes. Ellas lo conocían más de lo que él mismo podría aspirar a conocerse: la densidad de sus callos, el sudor y la tensión en sus manos cuando el trabajo era complicado, los límites de su paciencia. Hoy sudaba, pero sus manos no hacían presión y notaron que estaba relajado, incluso contento. Estaban confundidas. Se trataba de una reliquia muy desatendida que acababa de heredar. Abrió la tapa y encontró las teclas de un G. Ceferis, tan añejas y frágiles como cualquiera de sus huesos. La diferencia era que las teclas sí tenían remedio. Aunque le pareció que llevaba una rara expresión de dolor, se preocupó un poco. Ojalá no fuese permanente. Pensó que luego de afinarlo le cambiaría el rostro agestado. Pasó la tarde con él, intentando que estuviese cómodo en su nueva casa. Mientras el viejo tosía y respiraba polvo, sus herramientas y él cambiaban los masitos y daban vueltas a cada tuerca para tensar o destensar las cuerdas con la sutileza de un fino huesero. Cuando acabó de darle los masajes o la afinación, se sentó al piano y volvió a mirar las teclas. Ahora no estaba seguro. Parecían gritar o reír. Nunca se sabe al principio, pero cuando probó el sonido, ambos recordaron lo bien que podían interpretar juntos a Chopin. Gracias.
Bueno, podemos hacer un micrófono abierto. Tenemos la opción. Dale, dale. Buenas noches, felicitaciones Alberto. Gracias. Eres un ejemplo para esta nueva generación de luchadores también. Y mi pregunta es, ¿por qué el título del libro? Si nos puedes contar un poquito el significado o la historia. Gracias. Bueno, es que a mí me gustan mucho los cuchillos, las espadas, las armas blancas. No porque quiera clavarlos a la gente, no. Me gusta porque son un emblema muy importante. Quizá ya estén un poco asociados a la violencia, pero yo los veía más como un triunfo, como el alma de un guerrero, por decirlo así, si nos vamos al lado más oriental. Y de hecho yo tengo la espada de mi padre colgada en la pared de mi cuarto, ¿no? Mi padre es aviador y es una espada maravillosa, ¿no? Dorada, de funda negra y dorada, con un águila en la empuñadura, muy linda. Pero bueno, el título de Cuentos a Tajo Limpio quiere un poco rescatar esta idea de mi fascinación por los cuchillos, pero también por el acto de tallar una historia. Porque en el papel podría decirse lo mismo que del mármol, que la historia está ahí, la estatua ya estaba ahí, y el escultor o el escritor solo tiene que empezar a tallarla para descubrirla. Y a tajo limpio porque son verdaderamente, ustedes los han podido escuchar ahora, y sobre las manzanas, y los músicos podrán escuchar después. A tajo limpio porque eran bastante breves y bastante puntuales, y porque quería que fueran limpios como la portada, ¿no? Un tajo sobre una superficie. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ya está. Entonces, ¿listo? Muchas gracias a todos. El libro estará aquí, yo estaré aquí, estaremos todos, y que tengan buena noche. El Tajo Limpio estará a su disposición. Podremos conversar un rato, si así lo quieren. Un abrazo para ustedes. Gracias. La Cámara Peruana del Libro les agradece su concurrencia. Los invita a todos a adquirir el libro a 25 soles en la parte posterior de la sala. Asimismo, también se encuentra en el stand 104. Por favor, fuertes aplausos para estos tres exponentes.